Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes champañistas? Les saluda su profesor Raúl. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro trabajo referente a los vectores. En esta oportunidad sobre la representación. Muy bien, eh, conociendo un poco más sobre los vectores, sabemos que dentro de la clasificación que hemos tomado, el tema o la clasificación que vamos a considerar son los vectores unidimensionales. ¿Por qué? Porque son aquellos que se representan en uno de sus ejes, ya sea en el eje horizontal o en el eje vertical. Al eje horizontal nosotros hemos considerado que se le llama el eje X, que coincide con el eje de las abscisas, y el eje Y o eje vertical llamado que coincide con el eje de las ordenadas. Eh, Asimismo, también tenemos que definir los vectores unitarios. Un vector unitario es aquel vector que se representa de manera paralela y que coincide con los ejes antes ya mencionados, es decir, coincide con el eje horizontal y con el eje vertical. Con el eje horizontal coincide el vector unitario y con el eje vertical coincide el vector unitario J. Muy bien, en esta oportunidad no solo vamos a representar a un vector a través de sus coordenadas unitarias, sino que vamos a hallar uno de los elementos que le corresponde a cada vector, que se le conoce como módulo. El módulo de un vector es el tamaño o magnitud que posee un vector. Siempre se representa en forma positiva y asimismo el símbolo que me permite calcular el módulo del vector son dos barras paralelas que tiene el aspecto de un valor absoluto. Aquí tenemos un ejemplo, por decir, el vector 3i, cuyo módulo es 3, o el vector menos 4j, cuyo módulo del vector es 4. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comprobar mis aprendizajes a través de unos ejemplos que me permitan conocer y practicar un poco más sobre los vectores. Del esquema propuesto identifica cada vector y determina su módulo. Muy bien, tengo un plano cartesiano. En el plano cartesiano tenemos el eje horizontal o eje X y el eje vertical o eje Y. A continuación, vamos a colocar vectores y vamos a identificar. Por ejemplo, este es un vector vertical. Coincide con el eje Y. Son paralelos. Entonces ustedes saben que los Y se les nombra J. Este es el vector A, entonces nosotros vamos a encontrar el módulo de cada uno de los vectores, pero primero vamos a identificarlo. Este es un vector vertical, por lo tanto es J, que tiene 3 unidades de tamaño y va dirigido hacia arriba. Todo vector que va dirigido hacia arriba, por la consideración del plano cartesiano, será positivo. Todo vector que va dirigido hacia abajo será negativo. Todo vector que va hacia la derecha, positivo, y todo vector que va hacia la izquierda es negativo, tomando como referencia nuestro plano cartesiano. En ese sentido, yo voy a decir que mi vector A tiene 3 unidades de tamaño, es J porque es vertical y es positivo porque la flecha señala hacia arriba. Entonces, ¿el módulo en qué consiste? En el tamaño que tiene el vector. ¿Cuánto es el tamaño que tiene? 3 unidades. O sea, su módulo es 3. Siguiente ejemplo. Tengo otro vector vertical de color verde, lo llamo vector B, y voy a hacer la misma característica. Esto es un vector que por ser vertical es J. Tiene 2 unidades de tamaño y va dirigido hacia arriba. Por lo tanto, ha de ser más 2J o simplemente 2J. A continuación encontramos el módulo. El módulo es el tamaño que tiene el vector. ¿Cuántas unidades tiene de tamaño? 2. Por eso que el módulo es 2. A continuación tengo el vector de color rojo, que lo voy a llamar vector C. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una flecha dirigida hacia abajo y todo lo que va hacia abajo es negativo. ¿De acuerdo? Y además, si es vertical, es J. Por eso que mi vector C es menos 3J. Pero el módulo de todo vector, por más que sea negativo, siempre se representa de manera positiva, es decir, 3. A continuación, tenemos un vector vertical paralelo a los vectores que estamos trabajando. Tiene 1, 2, 3, 4 unidades de tamaño. Entonces, por ser vertical, es J, y por tener 4 unidades, su módulo ha de ser 4.
Entonces esa es la manera como nosotros representamos vectores cuyas coordenadas unitarias coinciden con el eje Y, es decir, vectores de tipo J, todos. Vamos a ver en el siguiente ejemplo. Del esquema propuesto identifica cada vector y determina su módulo, el mismo plano cartesiano, pero en esta oportunidad vamos a representar vectores de tipo horizontal. Y tal es el caso. Tengo mi vector turquesa, que está representado sobre 3 cuadrículas, su módulo es 3, es horizontal, por lo tanto es I, y va a la derecha, por lo tanto es positivo. Entonces es un vector que sería 3I, cuyo módulo es 3. Del mismo modo, tengo el vector de color verde, que mide 2 unidades, es I, porque es en el eje horizontal y va dirigido a la izquierda, por lo tanto es negativo, y tendríamos nosotros el vector menos 2i, pero su módulo es 2, a pesar que es un vector negativo por el sentido a donde se dirige. Asimismo tendríamos el vector de color rojo, que ocupa 1, 2, 3, 4 cuadrículas, es el vector c. Entonces el vector c lo colocamos negativo porque va a la izquierda, 4 por las cuadrículas que ocupa, e i porque es horizontal, pero su módulo es positivo. Finalmente tenemos el vector de color verde, en este caso también tiene 4 cuadrículas, pero va hacia la derecha y es horizontal, por lo tanto ha de llamarse 4i positivo y su módulo sigue siendo 4. En este caso ya no tendríamos la i, sino sería 4 nada más, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente situación problemática. En el siguiente cuadro grafica a los siguientes vectores: 3i, 2j, menos 4j y menos 5i. Muy bien, en esta oportunidad los vectores ya están determinados. Vamos a representarlo en un plano cartesiano. Damos solución y vamos a dibujar vector tras vector. En el primer caso tengo un vector que tiene 3 unidades de módulo, de tamaño, y se representa en el eje horizontal, por ser i. Ahí tenemos los 3 casilleros, es i, por lo tanto es horizontal, y ahí yo llamo el vector a. Su módulo ha de ser 3 por el tamaño que tiene. El vector b es un vector vertical, va dirigido hacia arriba y es positivo, y además tiene 2 unidades de tamaño. El vector b vendría a ser 2j, es decir, 2 de módulo. Luego tengo el vector c. El vector c es un vector vertical porque es j, es 4 negativo, 1, 2, 3, 4 casilleros negativo, pero su módulo ha de ser 4. Siempre el módulo va en positivo. Finalmente tengo el vector d, que tiene 5i negativo, es horizontal y se dirige a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Este vector ha de llamarse el vector d, es 5i, por lo tanto su módulo es 5. Siguiente situación. En esta oportunidad, el vector lo hemos representado a través de un par ordenado. Dado que es un vector unidimensional, solo tiene una componente, ya sea en el eje X o ya sea en el eje Y. Entonces la otra componente vamos a considerarlo 0. Entonces, por ejemplo, el vector A solo tiene solo tiene componente en la coordenada X, que coincide con el eje Y, más no en la Y. Entonces, en este aspecto me dicen determinar el módulo para cada caso. Vamos a graficar a través del plano, damos solución al ejercicio y representamos el vector A. Entonces, ¿por qué el vector A ha de ser horizontal? Porque solo tiene valor numérico en la coordenada horizontal que corresponde a la Y, es decir, 2 espacios. Para la J no le corresponde porque son vectores unidimensionales. Esto vendría a ser mi vector A. Para encontrar el módulo, primero hallamos el vector A, que representa 2i, y mi módulo ha de ser 2. Lo mismo sucede con el vector B. El vector B tiene 3 de módulo, coincide con el eje horizontal, porque corresponde con la primera componente, por ser negativo va a la izquierda, entonces B sería mi vector menos 3i, cuyo módulo es 3. Asimismo tengo mi vector c. En este caso mi vector c tiene coordenada en la parte en el eje y, más no en el eje x. Entonces es un vector vertical, cuyo valor es menos 1.
menos 1 ubicado en el eje vertical, cuyo módulo entonces será 1. Finalmente mi vector D, que también es un vector vertical, en este caso es positivo, por lo tanto va dirigido hacia arriba, tiene 3 unidades de tamaño, entonces mi vector D ha de ser 3J, o cuyo módulo será únicamente 3. Finalmente, en el problema número 5 tenemos el esquema. Cada cuadrícula, que esto no es un plano cartesiano, cada cuadrícula mide 2 centímetros. Entonces, ¿de qué manera encuentro yo el módulo? Por ejemplo, el vector A, me piden el módulo, no me dicen identificar el vector. En el caso de A, por ejemplo, tengo cuyo módulo es 2 centímetros para la primera cuadrícula y 2 centímetros para la segunda cuadrícula. Es decir, 4 es su módulo. Aquí he representado también el vector 4 ahí. Y porque es horizontal, 4 por los casilleros son 2, pero cada casillero mide 2 centímetros, por lo tanto le corresponde 4 unidades. Lo mismo pasa con B. B es un vector que también ocupa el mismo tamaño, por lo tanto su módulo es 4. El vector C tiene la misma magnitud, el mismo tamaño, pero va en dirección inversa. Esto va a la izquierda, mientras que los anteriores iban a la derecha. Y si va a la izquierda hemos considerado que es negativo, pero su módulo sigue siendo 4. Luego el vector E, que es un vector que ocupa 4 casilleros, ¿correcto? Perdón, el vector D ocupa un solo casillero, ¿sí? Y este casillero mide 2 centímetros. Por ser negativo, va dirigido hacia abajo y se encuentra en el eje Y, es decir, que coincide con la coordenada vectorial J. Finalmente, el vector E, este es un vector que ocupa 4 cuadrículas y cada cuadrícula vale 2 centímetros, por lo tanto ha de llamarse 8J. J porque es vertical, positivo porque va hacia arriba, entonces el módulo para este caso ha de ser 8. Muy bien, jóvenes, a continuación se te propone 2 ejercicios, sigue la misma secuencia y estructura de los antes mencionados y de esa manera poder resolver sin ninguna dificultad los ejercicios propuestos. Aún así, si existiese algunas dudas, como ustedes ya saben, Dios mediante, nos vemos en la próxima clase que tendremos la siguiente semana en nuestras clases a través de Zoom. Bendiciones a cada uno de ustedes, a estudiar, a quedarse en casa y a seguir practicando. Gracias, jóvenes, hasta luego.